Ejemplo número 1 para determinar ángulos en una circunferencia. En este ejercicio 1 me están pidiendo calcular el valor para x. Entonces, obsérvese la figura. Tengo dos ángulos, el ángulo de 80 y el ángulo x. Primero que nada, cada vez que en una figura vean la letra O, que aquí se está enunciando, ¿sí?, significa de que este punto es el centro de la circunferencia. Por lo tanto, el ángulo que se indica, en este caso el de 80, corresponde a un ángulo central. Entonces, en este caso tengo un ángulo central, ¿sí? Este ángulo central me va a permitir determinar el valor de su arco. Pero ¿cuál es el arco que le corresponde a este ángulo central? Observemos, este ángulo central se conforma por estas dos rectas. De aquí que el arco que le va a corresponder va a ser este que se está indicando con un color azul. Entonces, si este vale 80, en el ángulo central su arco también vale 80, ¿sí? Entonces, el ángulo es el mismo que el arco, siempre y cuando el ángulo sea central, ¿sí? Entonces, aquí tengo 80 grados. Por otra parte, el ángulo X, que es el que se indica en este momento, ¿sí?, se está formando con las siguientes dos rectas. Esta recta y esta de aquí. Y el arco que le va a corresponder es precisamente este. Si nosotros observamos, el arco que le corresponde al ángulo X es justamente el mismo que el del ángulo central, es decir, es el valor de 80. Entonces, para calcular, pues aquí tengo otro tipo de ángulo. Tengo un ángulo inscrito. Y para determinar el valor de un ángulo inscrito, X, tenemos que recordar la fórmula. ¿Qué es lo que me indica? Si a este punto le llamo A y a este punto le llamo B, entonces X se va a formar con el arco AB entre 2. ¿Pero cuánto vale el arco AB? Vale precisamente 80, porque es la información que me generó el ángulo central. Sustituyendo, obtengo 80 entre 2. Y 80 entre 2 me da 40. De aquí que ya puedo establecer la conclusión a este problema. Por lo tanto, X es igual a 40 grados. Entonces, para este ejercicio, recopilando, nos damos cuenta que se formó con dos tipos de ángulos. Un ángulo central que me permitió determinar el arco y un ángulo inscrito que coincidentemente fue el mismo que el arco del ángulo central. Por eso pude establecer una ecuación y determinar el valor de la incógnita X. Para el ejemplo número 2, me están pidiendo cuál es el valor de las incógnitas. Tengo un triángulo inscrito en la circunferencia, entonces tengo que determinar, para efectos de la solución, cuánto vale cada uno de los arcos. El dar o el decidir cuál es la medida o el valor de estos me va a permitir calcular el valor de estas incógnitas. ¿Este es el único método o la única vía para solucionarlo? No, puede haber una más. Sin embargo, la que voy a elegir para determinar es completando el valor de los arcos, ¿sí? Primero que nada, voy a calcular el valor del arco Y. Este valor Y corresponde al arco. Y este arco Y, voy a dibujar. Aquí lo tengo. Se está formando por las siguientes dos rectas. La recta de aquí y la recta de aquí, que son precisamente las rectas que forman el ángulo de 50 grados. Es decir, el ángulo de 50 grados representa un ángulo inscrito. Entonces, al ser inscrito, 50 es igual al arco entre 2. Como el arco tiene el nombre de Y, sería Y entre 2. De esta manera puedo hacer un despeje. Este 2 se va multiplicando y Y va a ser igual a 50 por 2, que me va a dar 100. Entonces, este arco tiene el valor de 100 grados. Conociendo esos dos arcos, ya puedo determinar cuánto vale el tercero, ¿sí? Entonces, primero que nada, como Y vale 100, pues ya puedo determinar el tercero. ¿Cómo se determina? La circunferencia completa equivale a 360 grados. Entonces, si aquí tengo 100, 140, tengo 240. Para llegar al 360, quiere decir que este arco de aquí
vale 120, ¿sí? 120 grados, ¿sí? Porque 120 más 140 más 100 me van a dar los 360 grados. Y también este arco, que corresponde al de 120, está subtendido por las dos rectas que forman el ángulo X, de tal manera que X, como ángulo inscrito, es igual al arco entre 2. Para este ejercicio, esta parte, simplemente tengo que efectuar la división. 120 entre 2 me da 60. Y con ello ya tengo los dos valores solicitados, el valor para X y el valor para Y. Nada más escribo la conclusión. Por lo tanto, X es igual a 60 grados y Y es igual a 100 grados. En este ejercicio, los ángulos con los que se trabajaron fueron ángulos inscritos. Y la propiedad que cumple es que el ángulo inscrito es la mitad del arco que subtiende. Y con ello se termina este segundo ejemplo.